actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas, los retos de España, los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía, con Susana Criado. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Pulso geopolítico, actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso geopolítico, en Radio Intereconomía. Ven a probar el nuevo restaurante y bar de tapas Barbudo en Príncipe de Vergara 57. Disfruta de nuestras empanadillas caseras o de nuestro bikini de rabo de toro con queso y rúcula acompañado de una gran variedad de vinos por copas. Barbudo, calidad y tradición en pleno barrio de Salamanca. Reservas en barbudo.com o llamando al 614 28 10 71. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Las hipotecas se disparan a máximos de 14 años por la escasez de vivienda y por la bajada del Euribor. En el primer semestre de 2025 se han firmado un total de 243.257 préstamos para comprar casas, un 25% más respecto al mismo periodo del año pasado y la cifra más alta desde el año 2011. Buena parte de esas hipotecas se han firmado a interés fijo, un 72%. Me acompaña en Capital Intereconomía Santos González. Santos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Santos González es presidente de la Asociación Hipotecaria Española y bueno, hemos desayunado hoy con ese dato en España. Lógico el rebote de las hipotecas, sobre todo por los altos precios que estamos viendo, que con efectivo es imposible acceder a ella. Sí, yo creo que es la mezcla de que efectivamente hay una posición positiva respecto del futuro económico, apoyar unos tipos de interés muy bajos, como decís en cabecera, pero además efectivamente es que eso está motivando que las familias estén tomando decisiones de compra, sobre todo porque la escasez de oferta, aunque está haciendo subir el precio de las casas, lógicamente cuanto antes accedas a la compra probablemente esa posición es mejor.
Eso por una parte. Y luego por otra, porque también en la participación del mercado inmobiliario, la primera vivienda y su reposición tiene una importancia relativa. Hemos estado hablando en estos últimos meses de que si de la cantidad de hipotecas que se constituían pues eran menores con respecto a otros tiempos en relación con las compraventas, que si estábamos en un 50, en un 60%, porque relativamente las inversiones o los extranjeros, la segunda residencia estaba cobrando una importancia relativa superior. Ahora nos encontramos por estas circunstancias que estamos hablando de subidas de precios y buena evolución de los tipos, que la primera vivienda se está animando, digamos, un poco más de la media, y eso está haciendo efectivamente que el nivel de contratación de hipotecas esté subiendo. Pero bueno, estamos ante una situación, sin ninguna duda, yo creo que excepcional, ¿no? El mercado está estrecho en oferta y efectivamente da un poco la sensación de que el mercado está un poco, fervorecido, ¿no? Vamos a comprar, no sea que esto se vaya a acabar o los precios vayan a ser muy altos. En momento, lo cierto es que las cifras son extraordinarias. ¿En momento para burbuja, Santos? No, yo creo que la burbuja no, porque yo creo que la burbuja se daría en una situación donde efectivamente hubiera una compra artificial movida por el mercado financiero. Yo creo que, si bien es verdad que la hipoteca media se está modificando un poquito en relación al plazo medio de contratación y está subiendo el importe medio, pues porque los precios también están subiendo, pero no hay ningún indicador de que el número de hipotecas esté subiendo por encima de lo que sea la capacidad de ahorro y de pago de los ciudadanos. O sea que yo creo que no. Lo que ocurre es que efectivamente hay pocas viviendas y son más caras y la gente, digamos, que espabila. Si compro hoy, probablemente voy a comprar más barato que si compro dentro de 3 meses. Además de que pudiera encontrarme con que no encuentro vivienda, ¿no? Porque el problema de oferta es un problema serio y está en el corazón del problema del mercado inmobiliario. Ya. Y el importe medio de las hipotecas también ha crecido porque el precio de las casas está disparado. Entiendo que la lógica dice que el importe medio también habrá subido de forma importante, a doble dígito. Si no de manera importante, pero sí está acompañando a la subida general de los tipos, ¿no? Eso incluso un poquito el plazo medio de contratación. Entonces, un poco más que financio y un poco más que alargo el tipo, pues digamos que esos dos factores están haciendo que la subida del precio de las viviendas sea asumible o sea relativamente asumible y de una manera más fácil para las economías que están accediendo al mercado comprador. No nos olvidemos que estamos en un mercado comprador de vivienda con unas cifras extraordinarias, pero que está dirigido a rentas medias consolidadas, y efectivamente ahí la subida de los precios todavía es asumible con ahorro, ¿no? Otra cosa es si tuviéramos que hablar del primer acceso en rentas medias bajas o rentas bajas, ¿no? Pero a nivel donde está comprando la gente, pues con un poquito más de hipoteca y con un poquito más de plazo, esa subida efectivamente se está absorbiendo de una manera que no está creando ningún problema en la financiación. ¿Y el plazo medio, que son 15, 18 años? No, el plazo medio de primer acceso es más alto, está en 20, ya veremos las últimas cifras que pasan, pero pasa de 20 años, sí. De todas maneras, el primer plazo que se contrata normalmente suele ser un plazo mucho más largo del que realmente luego resulta. Yo creo que eso tiene la lógica de que la gente prefiere contratar una cuota un poquito más baja, estira el plazo, y ya llegará el momento de rebajar el plazo o rebajar el importe, pues porque además este tipo de cosas, como las comisiones ya cada vez están más diluidas, los costes son mucho más bancarios que para los particulares, a lo largo del tiempo uno va ajustando la hipoteca a su necesidad real y se contrata un poquito más. Pero es la misma reacción, sube el precio, por tanto sube un poquito el plazo, poco, por tanto no es nada alarmante, y sube un poco el importe medio de la hipoteca. Bueno, esas dos cosas están ajustando a que el precio de las viviendas se está encareciendo poco a poco. Claro, leía, Santos, que también buena parte de las hipotecas están firmando a tipo fijo, al más del 70%. A pesar de que los tipos de interés están en niveles muy bajos, en el 2%, la gente prefiere un fijo y asegurarse que para esos plazos tan largos, ¿no?, pues dormir con mucha tranquilidad, sin ningún sobresalto. Bueno, es que al final el mercado y la gente que lo compone, yo creo que sabe más de lo que muchas veces intentamos decir o tratamos de explicar, ¿no? Yo creo que cuando los tipos de interés como hasta ahora están más bajos que la inflación, pues endeudarse a fijo me parece que es una opción financiera de lo más saludable. Y es lo que está ocurriendo. Yo creo que la gente se está enfrentando con tipos del 2. El Euribor está ahí titubeante, con una centésima que sube y baja esperando a ver Trump si se aclara o no. Pero bueno, en tipos que están en el entorno del 2 y 2 y pico, endeudarse a tipo fijo, la verdad es que es una posición financiera muy sólida, muy consolidada,
y en cualquier caso, por bajo de la inflación, estamos en tipos de interés reales negativos, ¿no? Entonces, es lógico que esto ocurra así, o sea que yo creo que no, la gente no espera mucho más de los tipos de interés, porque yo creo que sí que sabemos que esta situación de tipos negativos que hemos pasado hace unos años, pues era una situación muy excepcional y difícilmente repetible, ¿no? Por tanto, esto es algo que se está consolidando. Y además, yo creo que es una consolidación que le va a venir bien, por supuesto, a las familias que estabilizan su carga financiera y, de luego, también a las entidades financieras, porque perdemos la incertidumbre de eventuales subidas de los tipos de interés que pudieran afectar a la morosidad, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es una buena noticia de consolidación del mercado. Y para terminar, Santos, el perfil del comprador, por lo que estoy viendo, los jóvenes... no sé si cada vez se están quedando más fuera del mercado ante los altos precios que están alcanzando los pisos. Bueno, yo creo que es que cada vez que hablamos más del mercado, por todo tenemos que diseccionar más, ¿no? Yo creo que los jóvenes, hay una parte de esos jóvenes que vemos efectivamente que están en el mercado buscando habitaciones que lamentablemente están cada vez más fuera del mercado, están más lejos, y ese es el gran problema que tenemos de vivienda y el gran problema de oferta para ese tipo de gente que se corresponden con niveles de salario más precarios y con empleos que son mucho más débiles que la media. No diría yo tanto jóvenes, porque hay gente que es no jóvenes, que es más mayor, y hay muchos jóvenes que tienen una posición económica muy saludable y unos empleos estupendos, y por tanto yo creo que hablaría de tramos de rentas, ¿no? Las rentas más bajas, esos están, cuando el mercado inmobiliario funciona mejor, a ellos les va peor, porque la subida de precios, lógicamente, dificulta ese tramo que es más duro desde el punto de vista económico, y entonces, bueno, pues cuando la economía funciona, y hablaremos ahora de que terminaremos el año con 700.000 viviendas vendidas, y en fin, brindaremos por un mercado inmobiliario que sin ninguna duda funciona bien. Eso, en el otro lado está que las rentas más débiles están más lejos del acceso a la vivienda, ¿no? Por tanto, el mercado es que digamos que se ha roto. Hay una parte que funciona estupendamente, con rentas medias consolidadas, y por supuesto rentas altas, ¿no? Cuando estamos viendo esas cosas que se están pagando en Madrid o grandes ciudades. Y por otra parte está esa otra parte del mercado que se corresponde con salarios más bajos y precariedad en el empleo, que eso lo tiene cada vez más difícil, y ahí es donde tenemos que actuar, ¿no? Yo creo que ahí es donde efectivamente los poderes públicos y privados tenemos que hacer un esfuerzo de definir bien cuál es esa situación y qué tipo de vivienda se puede hacer y en qué plazos y con qué precios, pues porque si no ese mundo lo tiene muy, muy complicado ahora y perjudicándose para los próximos años, porque estamos en un país que necesitamos inmigración y nos tiene que venir los próximos 5, 10, 15, 20 años, y para toda esa gente darle vivienda barata es problemático. No podemos estar en un mercado cada vez más caro y incorporando personas al mercado laboral que tienen salarios como los que tienen, ¿no? Por tanto, digamos que es un mercado cismático, ¿no? El que funciona bien funciona estupendamente, y eso está haciendo que el que no funciona bien pues está funcionando cada vez peor. Santos González, desde la Asociación Hipotecaria Española, muchísimas gracias por este análisis. Cuídese y que tenga buen día. Un placer contar con usted. Un lujo. Gracias. Adiós. Adiós. Cuida tu piel este verano con la máscara de luz LED más deseada, FAQ 202. Y para una limpieza profunda, no olvides el cepillo facial Luna 4 de Foreo. Reafirma, ilumina y mejora la calidad de tu piel con Foreo. Descubre más en foreo.com y El Corte Inglés. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Cuando se alude a Wall Street, siempre nos acordamos de la bolsa de valores o del toro, pero ¿qué hay de la niña de Wall Street? La escultura de la niña sin miedo de Wall Street se encontraba justo delante del toro en su inauguración en el año 2017 y así aguantó un año porque después fue trasladada a la sede del principal mercado bursátil. Mientras que el toro de Wall Street representa al pueblo norteamericano haciendo frente a los poderes financieros, el significado de la niña tiene que ver con la valentía, con no tener miedo, y también es un aliciente para animar a que los individuos se hagan con el poder en los puestos directivos.
La estatua de bronce, que pesa 113 kilos y mide 1,2 metros, pertenece a una iniciativa de la empresa financiera State Street Global Advisor y la escultora de origen uruguayo Christine Bisbal. Según explicaba Bisbal en una entrevista del Wall Street Journal, para modelar su figura se inspiró en la hija de 7 años de una amiga y en otra niña más. Hoy la obra puede verse frente a la Bolsa de Nueva York y permanecerá allí como mínimo hasta 2024, momento en que la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos decidirá si la retira o permite que se quede para siempre. La autora, que se encuentra en una disputa legal con la firma estadounidense por la autoría, apoya que la estatua sea donada a la ciudad de Nueva York. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. La tradición y la innovación se dan la mano en El Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. El foro de la inversión en Capital Intereconomía. Arrancamos curso escolar, curso político y podríamos decir que también arrancamos curso de formación financiera. Vamos a dar paso al frente para entender un poco cómo funcionan los mercados financieros y para intentar aprender a construir carteras sólidas, carteras consistentes y resistentes. Las bolsas ya lo están viendo, se lo estamos contando, están por las nubes. A pesar de las guerras en Ucrania y en Oriente Medio, a pesar de la incertidumbre generada por Trump con su crisis de aranceles, a pesar de que la inflación sigue enquistada y el crecimiento es frágil, con altos desequilibrios por el déficit y por la deuda de los gobiernos, buena parte de las bolsas de todo el mundo están marcando récords. El IBEX 35 suma en el año un 32% y los mercados americanos rondan el 10% de ganancias. Yo firmaría así para el próximo año, al siguiente y al siguiente. Pero, ¿cómo construir una cartera con valoraciones que dan vértigo? ¿Cómo abordar la planificación financiera de un cliente? ¿Es más importante la asignación de activos o la selección de producto? Y en esa selección de producto, ¿qué peso, por ejemplo, tiene que tener la gestión indexada o las megatendencias? Hoy nos acompaña en este foro de la inversión Elizabeth Wakefield. Ella es asesora financiera certificada por ESPA España y es fundadora de Finanzas Conscientes e Independencia Financiera School. Elizabeth, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantada de estar aquí. La verdad es un placer enorme. Creo que Radio Intereconomía es una de las mejores, medios de divulgación en economía, así que un placer. Bueno, somos unos apasionados del ahorro, de la inversión y de la educación financiera, y tú estás en ello todos los días con tus clientes. A la hora de construir una cartera, el cliente es el que tiene que estar en el centro. Lo primero es conocerle a él, pero conocerle de verdad, despejando los sesgos. Totalmente. Para mí una muy buena planificación financiera y asesoramiento financiero es poner el cliente en el medio. Esto significa que la primera de las reuniones que deberíamos de tener con nuestro cliente, después de más allá de hacer lo que es la planificación en la estructura y la asignación de activos, es conocer muy bien su situación personal y situación económica, incluso también familiar. Es decir, preguntarle si está casado, en qué régimen está casado, si tiene hijos, de qué trabaja, cuáles son sus problemas, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus intereses, después cuál es, también su estructura, patrimonial y financiera, y también su experiencia, y entonces con todo esto hacer un poco esa entrevista, que considero que es tan básica para saber justamente con quién estamos hablando y sobre todo también de qué manera le podemos llegar a asesorar de la mejor forma, porque cada persona es única y es intransferible el plan de inversión que le podamos llegar a hacer.
Cuando uno diseña ese plan de inversión, ¿es un plan de inversión fijo? Que es una fotografía que se mantiene en el tiempo, o la vas modulando según cambie el cliente y según cambien los mercados o aparezcan nuevos productos. Totalmente. Realmente el plan de inversión está vivo. Es como si digamos un ente vivo, ¿no? Que se va siempre acomodando a todo lo que sería la persona. ¿Por qué? Porque la persona no somos las mismas personas hace un año o hace 2 años o hace 3 años, y no seremos las mismas personas dentro de 1 año o 2 años en el futuro. Esto significa que las personas, al igual que nos pasan cosas, ¿no? Y tenemos también sorpresas positivas y negativas. Sorpresas positivas puede ser pues que tengamos una indemnización por alguna razón, me estoy refiriendo a nivel económico, ¿no? Después también, pues, por sorpresas negativas, pues sería, pues, por ejemplo, que tengamos una herencia. Entonces, esto hace que tengamos estos eventos de liquidez de ese dinero que hay que gestionarlo, ¿no? Y al igual que también el test de perfil de riesgo, que tampoco lo hemos hablado anteriormente, es algo también muy importante de entender cuál es el horizonte temporal al que vamos a invertir y cuál es, digamos, ese riesgo al que estamos dispuestos a asumir. Muchas veces lo que me encuentro es que los clientes, cuando empiezan, quizás no tienen mucho conocimiento financiero y quieren algo un poquito más conservador, y cuando están empezando a invertir ya les, digamos, ¿no? Tiene ese interés en seguir aprendiendo sobre finanzas e inversiones, y claro, ese, digamos, nivel de riesgo, a la medida que tú vas aprendiendo y vas teniendo más formación, obviamente se va haciendo cada vez más flexible hasta llegar a un momento donde quizás personas que empiezan de forma pues, muy conservadora pasan luego a ser personas un poquito más moderadas, incluso más arriesgadas a nivel de riesgo, y por tanto todas las modalidades y todos los vehículos de inversión que existen, que son muchísimos, hay que ir siempre adaptándose, 1, a nuestros objetivos financieros, y 2, también a nuestro perfil de riesgo. Y si este va cambiando o nuestros objetivos cambian o nuestras circunstancias laborales también cambian, entonces este plan de inversión tiene que estar siempre adaptándose a nuestra persona y a nuestra evolución como seres humanos. ¿Cuánto importante es la asignación de activos? Para mí sería como casi te diría el 90%. ¿Por qué? Porque justamente lo que tenemos que tener en consideración es hacer una buena diversificación y sobre todo descorrelación. Que esto es una de las cosas que no se habla tantísimo, la importancia de la descorrelación, pero en ciertos momentos del ciclo económico pues podemos entender qué activos van a ir mejor o van a funcionar mejor porque tienen un cierto comportamiento especial en ciertos momentos de la economía, si estamos en un momento de expansión, de recesión o lo que sea, o de depresión, y entonces esto hace que justamente pues esa persona tenga rentabilidad con un riesgo lo más mínimo o lo más controlado posible. Luego, después de la asignación de activos, entiendo que otro paso importante es ver qué vehículos, no sé, elegir entre un Unilink, un ETF, un fondo, o oye, directamente la compra de acciones. ¿Eso cómo se hace? Y no sé qué peso debe tener cada vehículo en la cartera. Muy bien. Mira, para mí serían como hay 2 formas de poder hacer una planificación financiera, que va por pesos en la cartera o va, si no, por objetivos. Yo soy más de tirar hacia los objetivos financieros. ¿Por qué? Porque esto me van a dar entonces la temporalidad lo suficientemente en un grado de importancia bastante mayor, más que el peso de las carteras. Entonces, no es lo mismo invertir de cara a la jubilación, al muy largo plazo, que invertir por ejemplo, a corto plazo porque nos queremos comprar una vivienda el año que viene, por ejemplo, y no sabemos qué hacer con ese dinero, o invertir de cara a la universidad de nuestros hijos, o incluso también intentar tener unos ingresos extra. Entonces, yo soy más tirando a, primero, preguntar qué objetivos tiene la persona y aterrizarlos también a nivel numérico, y luego entonces diseñar las diferentes estructuras a nivel de planificación financiera para poder llegar a estos objetivos. Entonces, dicho esto, cuando realmente diseñamos una cartera, muchas veces lo que tenemos que entender es que existen estas tipologías de inversión, o lo que yo siempre les digo a los clientes, familias de inversión, entre mercado financiero, y ahí entra todo lo que tiene que ver con fondos, ETFs, acciones, unit link, etcétera. Luego están los metales preciosos, luego está el crowdfunding, luego está la inversión inmobiliaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre para mí sería ideal, ¿no?, hacerle entender a nuestro cliente los pros y contras de cada uno de las modalidades de inversión de una forma resumida. Es decir, si yo, por ejemplo, te voy a hacer una cartera de fondos de inversión, pues decirte, pues mira, ¿por qué vamos a hacer una cartera de fondos y no vamos a hacer entonces una cartera de ETFs o de acciones?
acciones o lo que sea, para de esta manera el cliente entienda muy bien el por qué estamos pues, justamente seleccionando diferentes vehículos de inversión. Así que, resumidamente, a todo lo que estoy comentando, lo ideal para construir una buena cartera de inversión es, uno, diversificar a nivel geográfico, diversificar a nivel de sectores defensivos y sectores agresivos, y sobre todo también ver qué correlación existen todo lo que es el mercado financiero con otras, digamos, activos que existen, como puede ser pues el oro, los metales preciosos, materias primas y todo lo que vendría siendo pues también incluso las familias como el crowdfunding o incluso las criptomonedas, etcétera. Y con eso entonces generar una estructura que sea adaptada a cada persona según sus objetivos y su perfil de riesgo. Vale, en una cartera siempre tenemos que incluir una megatendencia. No sé, por ejemplo, yo soy muy fan de temas relacionados con demografía o temas relacionados con agua, que sé que a ti también te gusta, o temas relacionados con transición energética. ¿Este tipo de temáticas son importantes? ¿Le dan como estabilidad y foco de largo alcance a esa cartera? Mira, para mí sería ideal incluir justamente las megatendencias. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el mundo funciona como un global, es decir, a nivel geopolítico y a nivel económico, todo está relacionado con las inversiones que podamos llegar a hacer. Entonces, si somos algo un poquito, no digo futuristas, pero sí entendemos hacia dónde estamos yendo como sociedad, como economía, entonces entenderemos que lo que vamos a invertir en el futuro va a ser justamente lo más provechoso y lo más rentable posible, ¿no? Siempre y cuando entendamos los riesgos y entendamos también que va a haber fluctuaciones. Claro. Pero si sabemos que estamos entrando en una era tecnológica, por ejemplo, de la robótica, de la inteligencia artificial, de todo lo que tiene que ver incluso con la ciberseguridad y con todas estas megatendencias tan importantes, incluso también estamos hablando de el estrés hídrico, ¿no? La falta de agua en cuanto a los países, pues entonces podemos crear alrededor de esta cartera ciertas temáticas concretas utilizando algunas técnicas de, por ejemplo, asignación de activos de entre core y satélite. Core sería como un poco pues estos, digamos, ¿no? activos un poquito más básicos, como más importantes, y luego el satélite vendría siendo pues estas temáticas concretas que le dan un poquito más de tendencias a la cartera en sí mismo. Cuando uno diseña una cartera, ya me explicabas, Susana, es muy importante la diversificación y es muy importante también la descorrelación y el largo plazo. Entiendo que son los tres pilares. La descorrelación y diversificación, yo hay veces que pienso, vale, está muy bien, te lo compro, pero otras veces esto luego no crea de repartir demasiado los huevos, pues ni chicha ni limonada. Ni pierdes mucho cuando la bolsa cae, pero tampoco ganas mucho cuando la bolsa sube. No sé hasta qué punto es buena la diversificación. Muy buena pregunta, porque muchas personas, por ejemplo, cuando están invirtiendo por su cuenta, como creen que hay que diversificar, y sí que hay que diversificar, el problema está en que sobrediversifican. Entonces, claro, al estar sobrediversificando y quizás no de una forma descorrelacionada, hace que en realidad están entonces fragmentando, lo cual es muy diferente a diversificar de forma correcta. De forma correcta quizás no estaríamos invirtiendo en 10 modalidades de inversión o 10 tipologías, sino quizás en aquellas que sean lo suficientemente interesantes como para que si se mueve el mercado hacia arriba o hacia abajo de una forma pues creciente o decreciente, entonces me vayan a actuar como defensivas, ¿no? Es decir, con ciertas inversiones entonces no se me muevan en el mismo sentido, pero sin caer en la trampa de la sobrediversificación y la fragmentación. Entonces lo que tenemos que conseguir justamente es hacer con menos más resultados. Y entiendo que detrás de todo este proceso hay una enseñanza continua al cliente, el intentar que comprenda, que entienda que es importante pues no hacer market timing, ¿no? No ponerse nervioso, el conocer por qué se incorpora un producto, por qué no se mueve una cartera en un determinado momento cuando a lo mejor hay pánico, ¿no? ¿Cuánto importa el seguir hablando con el cliente y el seguir enseñándole? Pues mira, importa muchísimo. ¿Por qué? Porque realmente lo que es más importante no es estar intentando cazar las máximas rentabilidades, que obviamente cuanta más rentabilidad
mejor, no vamos a decir lo contrario, pero sí que es verdad que lo más importante es que el cliente esté tranquilo y que pueda dormir por la noche. Y esto significa que hay que también ejercer una parte de formación aparte del asesoramiento, es decir, decirle al cliente que si vamos a invertir en, por ejemplo, una cartera de fondos, ¿no? Pues explicarle primero, ¿sabes lo que son los fondos de inversión? Me dice sí o no. En función de lo que contesta, tú entonces ya le tienes que, o para mí sería lo ideal, explicarle concretamente qué es ese vehículo de inversión, qué es esa categoría de inversión, primero, por qué vamos a invertir, pues concretamente, por qué vamos a invertir en oro o por qué vamos a invertir en plata. Perfecto. Una vez hemos entendido el por qué, luego vamos al el cómo. Entonces, esa parte de formación hace que la persona justamente tenga esa tranquilidad de saber que justamente ese dinero pues sabe cómo se va a mover esa inversión y sabe entonces qué expectativas o el por qué hemos estado escogiendo este tipo de inversiones para este cliente, ¿no? Y al igual que me comentabas sobre el tema del market timing, también es algo muy, muy importante que el cliente entienda que, hay la posibilidad de hacer market timing, o sea, esto es una estrategia, claro que sí, pero también hay otra estrategia que es una estrategia un poquito más pasiva para de cara a los inversores que no quieren estar pendientes de estar leyendo noticias o leyendo el mercado, etcétera, y es igual de válida, que es la estrategia de ir poniendo el dinero de forma recurrente cada mes, que es el dollar cost averaging. Y esta es una estrategia que le podemos dejar en automático, de tal manera que no tengamos que estar preocupados de si ahora es el mejor momento o es el peor momento, etcétera, ¿no? Entonces, explicarle cómo funcionan las dos estrategias hace que la persona entienda el por qué vamos a estar liderando una estrategia u otra, y también vamos a intentar hacerle entender, ¿no?, al cliente qué puede pasar para que su dinero caiga o empiece entonces a tener rentabilidades negativas. Es decir, a mí lo que me gusta, por ejemplo, es explicarte primero por qué vamos a hacer esta inversión en este tipo de activo, lo que sea, y después, una vez que ya lo has hecho, por ejemplo, también darte recursos gratuitos, explicativos, formativos, para que tú entiendas también que, por ejemplo, en un fondo de inversión, qué es lo que hace, qué factores hace que tu dinero pueda llegar a crecer o a decrecer, y de tal manera que entiendas muy bien que esos fondos van a ser fluctuantes, nos guste o no, y lo que intentamos es intentar minimizar esa rentabilidad negativa que en ciertos momentos, por el motivo que sea que esté pasando a nivel económico y geopolítico, sí o sí nuestra inversión va a tener estos momentos negativos, ¿no? Pero lo que yo quiero sobre todo es que te sientas tranquilo y tú te sientas entonces a gusto y sepas muy bien qué es lo que estás haciendo con el dinero, ¿no? Entonces, para mí es importante que el asesor financiero también explique bien las cosas. Dame 3 recetas a modo de 3 titulares, Elizabeth, para hacer una cartera resistente, consistente en el tiempo. La primera sería que intentar tener una estructura de diversificación en diferentes sectores y diferentes mercados geográficos. La segunda sería observar qué tipo de correlación existe entre cada uno de los activos que pueden llegar a conformar tu estrategia. Y la tercera sería comprometerte de forma permanente y constante para estar haciendo aportaciones a largo plazo y tener esta visión de siempre, intentar tener largo plazo y no asustarte en momentos de caída. Pues Elizabeth Wakefield, un auténtico placer charlar contigo. Gracias por las recetas y nada, comenzar el curso. Un abrazo fuerte, un placer. Muchísimas gracias a Adiós, vosotros chao. por la invitación. Adiós. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Consultorio de fondos.
La fiebre por Nvidia, que hoy miércoles publicará y debería publicar un aumento de su beneficio semestral de al menos el 40% para no decepcionar al mercado, es tan real como medible. Tras hacer historia por convertirse en la primera empresa en superar los $4 billones de capitalización bursátil, la tecnológica norteamericana también se ha ganado un lugar privilegiado en las carteras de los gestores. En apenas un año ha escalado del quinto al segundo puesto en el ranking mundial de las acciones con más presencia en los fondos de inversión. Actualmente, Nvidia figura en más de 10.000 carteras, según datos de Morningstar, lo que supone un aumento del 23% respecto a hace un año. Nvidia es la segunda acción que más presencia tiene en las carteras de fondos. La primera es Microsoft, la tercera Amazon, y le siguen Apple, Alphabet, Meta, Visa, Broadcom, ASML o Mastercard. Hoy abrimos el consultorio de fondos de inversión y lo hacemos con Félix González, que es socio director general de Capital Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, ¿y tú qué opinas de los fondos que incorporan tecnología y que incorporan a estos gigantes, a los más grandes? Pues que necesariamente tienen que hacerlo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que las 7 grandes compañías tecnológicas americanas representan casi un 35% del índice S&P 500, alrededor de un 40% del Nasdaq 100. Por lo tanto, aquellos índices que quieran batir a sus índices, aquellos fondos que quieran batir a sus índices de referencia, están obligados necesariamente a tener posiciones en mayor o menor medida en algunas de estas compañías para primero acercarse a esos índices y luego, en segundo lugar, intentar batirlos, ¿no? Por lo tanto, es en estos momentos prácticamente inevitable invertir en un fondo de renta variable americana o un ETF de renta variable americana y no tener un peso importante indirectamente en cartera en estas grandes compañías tecnológicas estadounidenses. ¿Tú qué presencia tiene la tecnología en las carteras de tus clientes? Pues en la medida en que nosotros tenemos fondos de renta variable estadounidense y trackers, ETFs, tanto del Nasdaq como del S&P 500, y para aquellos clientes un poquito más agresivos también tenemos posiciones directas en valores tecnológicos, entre ellos algunos de los que has citado, por ejemplo el caso de Nvidia, el caso de Broadcom y luego también, como hemos comentado algunas veces desde estos micrófonos, pues tenemos posiciones en computación cuántica, tenemos posiciones en otros segmentos de tecnología de fuerte crecimiento a medio y largo plazo. Pues es un sector clave, ¿no? Antes hablabas en la entrevista previa de las tendencias, ¿no? Del tener posiciones de tendencias a medio y largo plazo. Para mí, claramente, la tendencia dominante y ganadora en el medio y largo plazo es el sector tecnológico, ¿no? Y sobre todo estos nuevos segmentos de tecnología que he comentado anteriormente, también robótica, por ejemplo, robótica de consumo, que creo que vamos a ver grandes avances, ¿no? En este sentido y nuevos productos, ¿no? Que van a salir al mercado tan pronto como en los próximos meses, ¿no? Por tanto, es un sector clave para tener en cartera, pero también hay que tener en cuenta que es un sector de alta beta, de alta volatilidad, que algunas de estas compañías, pues sus rangos normales diarios acostumbran a ser del 5 o del 7%, ¿no? Más menos 5, más menos 7%, y no pasa nada, ¿no? Que se muevan así de un día para otro. Es decir, no son valores para tener directamente en cartera para todos los públicos, ¿no? Pero desde luego son valores y es un segmento y un sector que marca claramente la diferencia en términos de rentabilidad para las carteras en el medio y largo plazo. Y cuando tú accedes a tecnología, ¿es mejor hacerlo a través de un fondo de gestión activa o a través de un ETF? O cuando accedes a bolsa americana, a bolsa global. Depende del momento de mercado y depende también del perfil de cada cliente, de los objetivos que tengamos fijados en términos de rentabilidad esperada y riesgo para cada una de las carteras de nuestros clientes, ¿no? Con carácter general, nosotros empezamos a construir las posiciones en renta variable siempre a través de ETFs, porque esos momentos iniciales son momentos de duda, son momentos de transición en los mercados y lo que buscamos es tener en cartera, el primer pie que metemos en cartera, que lo podamos sacar rápidamente en el momento en el que el mercado nos dé una señal negativa, en el que nos diga, bueno, esta idea puede ser buena de cara a los próximos meses o los próximos trimestres, pero todavía no ha llegado el momento, por lo tanto nosotros siempre obedecemos ese mensaje del mercado y entonces damos un paso atrás y es mucho más rápido y mucho más barato hacerlo inicialmente a través de ETFs que a través de fondos. Y luego vamos consolidando posiciones cuando ya empezamos a discriminar, ¿no? Dentro del mercado por sectores y por valores, o bien lo hacemos nosotros directamente construyendo posiciones de inversión directa en renta variables y
si el perfil del cliente nos lo permite, si la cartera también nos lo permite, o bien lo vamos haciendo también a través de fondos de inversión con una gestión activa y que busque ese comportamiento diferenciado, ese alfa que llamamos, ¿no? Esa diferencia de comportamiento respecto a los índices de referencia para intentar añadir esos puntos adicionales de rentabilidad y que la cartera al final pues tenga un comportamiento relativamente mejor que los índices de referencia mundiales, ¿no? Ya sea el MSCI o el S&P 500 o el Eurostoxx 50, dependiendo del mercado en el que estemos invirtiendo, de los mercados que estemos invirtiendo en esos momentos. Vale, mira, empiezan a entrarme las primeras consultas. 609 22 47 16. Si lo prefiere también puede plantear sus dudas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía o llamarnos al directo. Me encanta escucharles y saber de dónde llaman. 915 33 18 51. Mira, al WhatsApp dice: buenos días, tengo contratado un fondo de Santander. Es el Target 2027 y me gustaría saber qué haría usted. Si mantener hasta el final o salir e ir a otro fondo. Entiendo que esto es un fondo objetivo, ¿no? De renta fija con objetivo 2027. Exacto, con vencimiento fijo, donde el objetivo es sacar la rentabilidad a vencimiento, la rentabilidad media anual a vencimiento con la que fue emitido y fue comprado ese fondo en su momento, pero entre medias, si tenemos que vender, esos bonos siguen vivos y por lo tanto estaríamos asumiendo, ¿no?, el riesgo de fluctuación de las cotizaciones del mercado de renta fija, ¿no? A ver, yo creo que la renta fija en los próximos meses no va a dar las rentabilidades que hemos tenido en los últimos trimestres, que vamos a tener que ser más exigentes en cuanto a la selección, ¿no?, de segmentos dentro del mercado de renta fija, y además estamos entrando en una situación cada vez más complicada en el sentido de que esas divergencias que advertíamos iban a producir entre mercados a comienzos de este año, yo creo que se van a ir intensificando a lo largo de los próximos meses y los próximos trimestres. Y en concreto estamos entrando en un momento muy, muy complicado para el mercado europeo por la crisis de gobierno que se va a producir casi con toda seguridad en Francia. Junto con Alemania, es uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea. Y ya hemos visto, por ejemplo, en las últimas jornadas el fuerte castigo que ha sufrido el sector bancario y el sector asegurador francés, y que empezamos a ver también contagio en el sector bancario y asegurador del resto de Europa, ¿no? También para los bancos españoles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a lo que quiero llegar es que estamos empezando a percibir un aumento de la prima de riesgo, ¿no?, del mercado europeo a nivel general, no solo en renta variable, sino en renta fija. Y por lo tanto yo aconsejo a nuestros oyentes que estén muy atentos y muy precavidos respecto a cuál pueda ser la evolución en este sentido, fundamentalmente con ese epicentro en Francia en las próximas semanas y meses, y vigilar sobre todo lo que es la evolución de las primas de riesgo, tanto en renta variable como en renta fija. Ahora mismo me preocupa a mí mucho más la parte de la prima de riesgo de renta variable, pero también estaría muy atento a la evolución a primas de riesgo de renta fija. A mí hay cosas que mucho me gustan, segmentos que me gustan mucho más ahora mismo en renta fija que ese fondo de renta fija objetivo del Banco Santander, ¿no? Por ejemplo, yo estaría ahora mismo en high yield global, ¿no?, que está dando rentabilidades claramente por encima del 5%, y que además esa rentabilidad media anual por encima del 5% nos protege mucho del riesgo de duración y del riesgo de crédito que podemos ver en algunos mercados, y concretamente en el mercado europeo, como decía anteriormente. Por la parte de renta fija, ¿cambiarías algo en la cartera debido a lo que está pasando en Francia? No sé si las carteras tienen que tener más crédito europeo, crédito de calidad, menos gobiernos, o ahora aprovechar la tensión y la volatilidad en gobiernos para rebalancear, algo más global. O sea, ¿cómo elegir un fondo de renta fija, Félix? Bueno, hay que elegirlo primero por el entorno fundamental en el que estamos y cuáles son las perspectivas macroeconómicas clave para el mercado de renta fija de cara a los próximos meses y trimestres, ¿no? Y fundamentalmente aquí hay que tener en cuenta dos factores a nivel agregado, a nivel general, ¿no? En primer lugar, las perspectivas de crecimiento, porque eso afecta mucho al riesgo de solvencia de las empresas, de los emisores, ¿no?, de esos títulos de renta fija, es decir, lo que luego el mercado nos va a capitalizar en términos de ampliación o reducción de las primas de riesgo, de los spreads. Y por otro lado, el riesgo de duración, y ese viene determinado no solo por las perspectivas de crecimiento, sino también, de forma muy importante, por las perspectivas de evolución de la inflación y del déficit público y de la deuda pública, ¿no?
Todo esto metido, ¿no?, en la coctelera y analizándolo día a día, semana a semana, mes a mes, nos lleva a definir cuál es el escenario fundamental en el que pensamos que se van a mover los mercados de renta fija, no solo en Europa, sino a nivel global, también en Estados Unidos, a nivel de los mercados emergentes también, y definir cuáles son los mercados hacia los que debemos encaminarnos, ¿no? A mí ahora, en lo que es renta fija, me gusta más el segmento de relativa menor calidad crediticia, sobre todo a nivel global. Estaría muy atento, por ejemplo, a este segmento, lo que pueda pasar a raíz de la crisis de gobierno en Francia, y desde luego estaría reduciendo riesgo de duración, es decir, y riesgo de deuda pública, no solo en Francia, sino a nivel europeo. Yo no estaría ahora mismo, por ejemplo, en duraciones por encima de 3 y estaría en riesgo de crédito, por ejemplo, en la frontera entre triple B y doble B, pero más cerca del doble B, es decir, en el primer escalón del segmento high yield que en el segmento de alta calidad crediticia, ¿no? Vale. Y luego también estaría empezando a contemplar la inversión en renta fija emergente, ¿no?, con la vista puesta en las bajadas de tipos de interés que va a llevar a cabo la Reserva Federal estadounidense, que es la referencia, ¿no?, a nivel global para la financiación en dólares a partir de la próxima reunión del mes de septiembre. Mira, otra consulta. DNK Alpha Funds o AXA Eurocredit Return, ¿le gusta para el momento actual o tiene otras ideas mejores? No, ninguno de los dos está en nuestra lista ¿Por qué? de fondos preferidos. Y en la parte de renta fija, como yo he dicho, pues me gustan, por ejemplo, voy a dar algunos nombres si te parece bien, Susana. Sí. Por ejemplo, el DNCA Invest Alpha Bonds, que es un fondo de gestión activa del riesgo de duración a nivel global, y lo hace fenomenal. Este año lo está haciendo también muy bien. En la parte de renta fija global high yield, que comentaba anteriormente, el Candrian Bonds Global High Yield, que también lleva un año bastante bueno. Y luego en la parte de riesgo de crédito, pero aquí con cuidado con el tema que está pasando en Francia, dos fondos que también lo están haciendo muy bien. Yo de momento los voy a mantener en cartera, que es el Lazard Credit y el Sycomore Selection Credit. Esos son dos fondos de riesgo de crédito en renta fija europea, con rentabilidades medias a vencimiento cercanas al 5%, como comentaba anteriormente. Yo ahí es donde tengo el núcleo ahora mismo invertido en la mayor parte de las carteras de nuestros clientes, la parte de renta fija. Mira, a través del canal de YouTube dice: buenos días, ¿qué opinión le merece al señor González el fondo Fidelity Fast Global? Bueno, es un fondo de renta fija global. Yo aquí prefiero construir las carteras. A mí no me gustan los fondos mixtos en general. Este no es un fondo mixto, este es un fondo de renta variable, pero es mixto en el sentido de tocar todos los mercados de renta variable a la vez, ¿no? A mí en renta variable ahora mismo, por encima de todo, me gusta la renta variable norteamericana. Estamos cargados fuertes en el S&P 500, estamos cargados también fuertes en el Nasdaq 100 y también tenemos posiciones importantes en el Russell 2000. Prácticamente estamos tocando todos los índices principales norteamericanos. La parte de tecnología muy condicionada a lo que veamos esta noche en los resultados de Nvidia, pero de momento sigue siendo, como decíamos al principio, un segmento para nosotros de mercado claramente a tener en cartera de cara al medio plazo, ¿no? Y luego la otra pata, digamos, importante dentro de nuestras carteras en el ámbito de la renta variable es la renta variable emergente. Yeah. Fundamentalmente dentro de la renta variable emergente, tampoco toda. Fundamentalmente la renta variable emergente de asiáticos, emergentes asiáticos, ¿no? No nos gusta, por ejemplo, los latinoamericanos por el momento, ¿no? Y como ves, Europa cada vez tiene un peso menor en nuestras carteras, ¿no? Y con esta crisis de gobierno posiblemente vamos a seguir reduciendo más el peso en renta variable europea. Y para nuestros oyentes, también aconsejarles que aprovechen esta situación que estamos ahora mismo para tomar beneficios en banca en general y en particular en banca española. Yo creo que ha corrido muchísimo y que ahora mismo el riesgo está sesgado claramente a la baja de cara a las próximas semanas. Estoy viendo este fondo de inversión es un fondo que invierte en renta variable. Dice, invierte globalmente en renta variable, tanto posiciones largas como posiciones cortas, utilizando una estrategia de gestión activa contraria para identificar empresas infravaloradas y generar crecimiento del capital a largo plazo. Se enfoca entre 45 y 55 posiciones largas y 25 y 35 posiciones cortas, explotando sesgos conductuales para obtener rentabilidades descorrelacionadas. Entiendo que cuando sube el mercado sube menos, pero cuando baja menos. Bueno, ese debería ser el objetivo. Bueno, y de hecho estos fondos que
que nosotros llamamos long short, y más aún los long short, que long significa posiciones compradas y short posiciones vendidas, y lo que buscan es ese comportamiento diferenciado, ¿no?, entre las posiciones compradas y las posiciones vendidas, y más aún los market neutral, esos tienen un enfoque de retorno absoluto, es decir, su objetivo debería ser ganar dinero en cualquier entorno de mercado, porque incluso en mercados bajistas podrían ganar dinero. Muy bien. Félix González, Capital Familiar EAFI, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal han ido las vacaciones? Pues no ha habido. Prácticamente, yo, como te he dicho en otras ocasiones, yo me cojo vacaciones por horas. O sea, que las horas que he cogido han estado bien. Bueno, pues nada. Espero que te hayan cundido. Mucho trabajo este año, Susana. Sí, bueno, como todos. Oye, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Hablamos pronto. Un abrazo, Félix. Un placer. Cuidado. Gracias. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Está aquí el programa del miércoles 27 de agosto. Se me ha pasado volado, la verdad es que he ido rápido y mañana más, claro que sí. El equipo aquí desde las 7 de la mañana, madrugando con ustedes y tomando el pulso a los mercados, a la actualidad, pendientes de la última hora y siempre compartiendo análisis y voz con los mejores. Cuánto aprendo yo y bueno, qué bien nos lo pasamos. Gracias por acompañarnos, que tengan buen día y nos reencontramos mañana a las 7. Adiós, feliz día, adiós. Normal, porque cuando cuentas con todo lo que te gusta y los mejores servicios, volver al cole es todo un gustazo. Por eso en El Corte Inglés hemos preparado las mejores ofertas en deportes para que empieces con energía. Como los chándales de Adidas para niño y niña desde 39,99 euros o el calzado deportivo de Puma y Reebok desde 29,99 y una selección de producto de Puma al 30%. Y en Boomerang también encontrarás ofertas que te gustarán un montón, como las mochilas Boomerang desde 9,99 euros y los chándales desde 29,99. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Si aún dices mala cantidad de... necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada y disfruta de un verano increíble. Refréscate, bro. Fue en 1955 cuando Ray Kroc, vendedor y fabricante de máquinas de batido, se queda alucinado con la forma que tenían de trabajar los hermanos McDonald's en su restaurante de California. La rapidez e incluso podríamos decir el fordismo que aplicaban a la forma de hacer hamburguesas se cuenta de manera magnífica en la película El Fundador, dirigida por John Lee Hancock. 15 centavos de cambio y aquí tiene. ¿Qué es esto? Su comida. No, acabo de pedir. Y aquí lo tiene. ¿Estás seguro? Bueno, ¿dónde están los cubiertos, los platos y todo? No, se come directamente y luego se tira todo. ¿Y dónde lo como? En el coche, en el parque, en casa, donde quiera. Bien, muy bien, gracias. En ese momento vio la magnífica oportunidad de crear franquicias, algo que los hermanos McDonald's no supieron prever.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Signo dispar de las plazas europeas en una jornada en la que los inversores están pendientes de las cuentas de Nvidia que se conocerán con los mercados ya cerrados. Pablo de Vicente, asesor financiero de Volutio Capital Investment. Las previsiones son buenas, es decir, los ingresos estarán por encima de un 50% en términos interanuales, trimestralmente probablemente estén por encima del 15% respecto al trimestre anterior. El beneficio se espera que se duplique, es decir, que esté a niveles de 140% en interanual y ligeramente por encima del primer trimestre. Los márgenes estarán por encima del 70%, son unos números realmente fuertes. ¿En qué se basa? Pues la demanda exponencial de inteligencia artificial y de centro de datos. Pues bien, a la espera de que Nvidia publique sus resultados, los mercados del viejo continente operan, como decimos, con signo dispar. El IBEX 35 lo hace con caídas de medio punto porcentual a 15.042 puntos, avances del 0,17% para París. El DAX alemán se deja un 0,3%, mientras que el Eurostoxx 50 prácticamente en niveles de apertura apenas cede un 0,03%. Dentro del IBEX 35 y presionando la baja al selectivo español, el sector financiero en bloque, en especial Bankinter, que cede en tiempo real un 2,8% y CaixaBank, que se deja un 2,38%. Recortes abultados también para Unicaja, Banco abajo un 2%, el BBVA cede un 1,77%, mientras que el Sabadell opera con recortes del 1,5%. Caídas también para el Santander, abajo un 1,39%. En positivo destaca en la zona alta de la tabla Solaria, con subidas del 6,78%. En el mercado de divisas, el euro corrige con fuerza frente al dólar, abajo un 0,43%. Se compra y vende a esta hora a 1,15.